Continuando con el tema de difusión molecular, a continuación se expondrán las ecuaciones y formas de aplicación en soluciones de acuerdo a su estado y estructura molecular. Los gases contienen relativamente pocas moléculas por unidad de volumen, cada molécula tiene pocas vecinas o cercanas con las cuales puedan interactuar, por lo tanto las fuerzas moleculares son relativamente débiles. Las moléculas de un gas tienen la libertad de moverse a distancias considerables antes de tener colisiones con otras moléculas. En la imagen se puede apreciar cómo las moléculas del gas están más dispersas en un líquido. Estos contienen una concentración de moléculas mayor por unidad de volumen, de manera que cada molécula tiene varias vecinas con las cuales pueden interactuar, por lo tanto las fuerzas moleculares son mayores. Como resultado, el movimiento molecular en los líquidos se restringe un poco más que en los gases. La migración de moléculas desde una región hacia otra ocurre por una velocidad menor que en el caso de los gases, es decir, el movimiento de moléculas en sustancias líquidas es menor o es más lento que el movimiento de moléculas en una sustancia gaseosa. En los sólidos las moléculas se encuentran más unidas que en los líquidos, el movimiento molecular tiende a tener mayores restricciones. Es por esto que en muchos sólidos las fuerzas intermoleculares son suficientemente grandes para mantener las moléculas en una distribución fija que se conoce como red cristalina, es decir, son más compactas, por lo cual la difusión molecular es mucho más lenta que en una sustancia líquida. Mediante la integración matemática de la ley de Fick anteriormente expuesta, se llega a la definición del concepto de flujo neto molecular de un componente A en otro componente B. En la presente ecuación consideramos los valores de flujo netos molares, representados como Na y Nb, constantes en el tiempo, así como la difusividad, los valores de concentración y el área, es decir, todos los conceptos expresados en la ecuación están constantes en el tiempo. En la gráfica evidenciamos un cubo donde tenemos una concentración A y una concentración B divididos por una membrana permeable. En la ecuación evidenciamos varios conceptos de concentración, unos concentración del componente A en el compartimiento 1 y 2 y concentración del componente B en el compartimiento 1 y 2 que nos permiten evidenciar el flujo de solutos entre las dos soluciones. Encontramos DAB, que es el coeficiente de difusión o difusividad, y S, que es el área o superficie perpendicular en la dirección del eje X. Difusión molar en líquidos. Tomando la ecuación 1.1 ya expuesta, las relaciones de concentración del componente A sobre la concentración total de la mezcla y concentración del componente B sobre la concentración total de la mezcla corresponden a las fracciones molares de los componentes A y B. En las sustancias líquidas, las fracciones molares se representan por la letra X. Por tanto, debe hacerse el reemplazo de las fracciones molares de los componentes en la ecuación general por la letra X. La ecuación general fue desarrollada para concentración total constante. Sin embargo, en muchas mezclas o soluciones químicas el valor de concentración total es variable. Por tanto, se debe utilizar un valor promedio de concentración total, recordando que concentración es igual a densidad sobre peso molecular. De acuerdo a lo anterior, obtenemos la ecuación general para la difusión molecular en sustancias líquidas, donde el valor de concentración total fue reemplazado por densidad por peso molecular, para obtener un valor real de la difusión molecular en sustancias líquidas. Difusión molecular en sustancias gaseosas. Partimos que para gases ideales se cumple la siguiente relación: fracción molar del gas en el componente A es igual
a la concentración molar del componente gaseoso A sobre la concentración total de la mezcla gaseosa. Esto es igual a la presión parcial del gas A sobre la presión total de la mezcla de los gases. Cuando dos o más gases se encuentran mezclados, se cumple la ley de difusión que tiende a llevar la mezcla a un estado de homogeneidad o a un estado de equilibrio. Esto implica que las moléculas de cada uno de los componentes se desplazarán desde el punto de mayor concentración a los de menor concentración. A diferencia de la difusión en líquidos, la concentración total de los gases mezclados se mantiene constante. Sin embargo, esta a su vez puede ser expresada en función de otras variables como la presión y la temperatura. Partimos entonces de la ley de los gases ideales, que dice que presión por volumen es igual a número de moles por la constante por la temperatura. De acuerdo a esto, la concentración total de una mezcla de gases está dada por el número de moles sobre la unidad de volumen, de tal manera que si nosotros despejamos la relación mol sobre volumen de la ley de los gases ideales, encontramos la concentración total en función de la variable de presión y de temperatura, teniendo así que concentración total de gases es igual a la presión sobre la constante universal por temperatura. Difusión molecular en sólidos. El estudio de difusión molecular en sólidos es bastante complejo, puesto que se presentan múltiples situaciones y sería imposible tratar de abarcarlas todas. Existen dos comportamientos ideales en la difusión molecular en sólidos. El primero de ellos se refiere al fenómeno, donde se describe a una sustancia que se difunde a través de un sólido, formando una perfecta solución entre la sustancia que se difunde y el sólido. A este tipo de difusión en sólidos se le dice difusión por vacancias o sustitucional, donde todos los átomos se mueven en la red cristalina de una posición a otra si hay suficiente energía de activación, ya sea por vibración térmica o por vacancias existentes entre átomo y átomo. El segundo tipo de comportamiento ideal se presenta en sólidos porosos, en donde la difusión actúa sobre los intersticios y canales internos sin afectar la composición misma del sólido. Es decir, los átomos se trasladan de un intersticio a otro, como se aprecia en la figura, sin desplazar permanentemente a ninguno de los átomos de la red de la matriz cristalina. Es por esto que se dice que este tipo de difusión no afecta la composición del sólido. La ecuación matemática de la difusión molecular en sólidos nos lleva a la aplicación de la primera ley de Fick anteriormente expuesta, en la que ya no diferenciaremos el flujo molar relativo con el flujo neto molar, puesto que en este caso ya no encontraremos relaciones de difusión de un componente entre otro, como pasó en la difusión molecular en líquidos y gases, sino que se estudiará la difusión de cada uno de los componentes que se difunden con respecto a un sólido inmóvil o un sólido cristalino. Para esto apreciamos la ecuación donde el flujo molar de la sustancia A que se difunde a través de un sólido B es igual a la difusividad del componente A través de un sólido B por la superficie perpendicular de la difusión por la concentración molar del componente A donde comienza la difusión sobre la concentración molar del componente A donde termina la difusión sobre la diferencia de la distancia o longitud de la difusión. Esta es la ecuación que define la difusión molar en sustancias sólidas.